Para representar las ventanas y los pretiles de un proyecto en AutoCAD, se definen sus capas de cada elemento con calidad fina y se toma como referencia los muros ya definidos para construir en base a estos los pretiles, haciendo copias paralelas con el comando Offset. Hay que aclarar que la planta arquitectónica es un corte perpendicular a 90 o 120 centímetros del nivel cero. Los pretiles o muros bajos, estando por debajo de estas medidas, no se cortan. Por lo tanto, no llevan calidad de línea, pero sí el mismo ancho de muro. Por otro lado, las ventanas a escalas arriba 1 a 25 solo se representan en la planta arquitectónica dibujando el ancho del cancel, 5 centímetros. Y aunque el plano de corte pasa por estas, no llevan calidad de línea por el tipo de elemento. Para abrir vanos para las ventanas y puertas, hay que hacer copias paralelas con el comando Offset, definiendo como distancia la que existe entre uno de los paños y la ventana, y después una copia con la distancia del ancho de las ventanas. Si los segmentos no cortan los muros, hay que extenderlos con la herramienta Grip, que son las cajas de color azul que se activan cuando se selecciona un objeto sin comando y que sirven para editar los objetos seleccionados, como para alargar, acortar, mover, rotar y espejear. Es necesario tener activada la función OSNAP, que se encuentra en la línea de funciones, para atrapar puntos específicos como pueden ser los puntos finales, medios, intersecciones, perpendicular, etc. Ver capítulo 12. Para realizar este ejercicio, se selecciona el comando Offset y se define una distancia de 1 metro. Se selecciona la referencia, que en este caso es el paño interior del muro, y se define el punto por debajo de este. Se termina secuencia infinita con un Enter del teclado. Se selecciona la línea del muro que se ha copiado y se selecciona el grip del extremo para alargar la línea hacia la perpendicular de la línea del muro exterior. Si el atrapador de punto perpendicular no está activado, se activa posicionando el cursor en la función OSNAP y se da un clic del botón derecho del ratón. Se selecciona la opción Settings y de la ventana emergente Drafting Settings se activa la opción de atrapar los puntos medios, midpoint, y los perpendiculares, perpendicular, y se da OK. Se define el punto con un clic y hemos alargado la línea hacia el extremo exterior de los muros. Se deselecciona con la tecla Escape del teclado. Se hace la otra copia paralela del extremo de la ventana con el comando Offset a una distancia de unos 50 metros. Una vez teniendo las referencias de la ventana, se procede a cortar con el comando Trim.
Se selecciona como ejes de cortes las líneas horizontales y verticales. Terminando la secuencia infinita de selección de ejes de cortes con un Enter del teclado. Y se seleccionan los tramos de líneas que se requieren cortar, quedando el vano de la ventana, terminando secuencia infinita con un Enter del teclado. Para dibujar los pretiles, que llevan diferente calidad a los muros, se dibuja una línea atrapando las intersecciones del muro, observando que la función OSNAP esté activada. Para mayor información del tema de atrapadores de puntos, OSNAP, ver capítulo 12. Antes de dibujar, hay que seleccionar la capa de pretiles en la ventana de capas. Se dibujan las líneas con el comando Line en la pestaña de Home, en el apartado de Draw, y se selecciona el comando Line con un clic del botón izquierdo del ratón. La secuencia del comando solicita especificar el primer punto de la línea. Se atrapa la intersección de una de las esquinas de los muros con un clic del botón izquierdo del ratón, observando que la función de atrapadores de puntos, OSNAP, esté activada en la línea de funciones. La secuencia del comando pide definir el siguiente punto de la línea. Specify Next Point. Con un clic del botón izquierdo del ratón, se selecciona la intersección del muro. Se entra a una secuencia infinita que para terminarla hay que darle Enter con el teclado. Así es como se ha trazado la línea que representa al pretil. La otra línea del pretil se dibuja de la misma manera. Con el comando Line se dibuja atrapando las dos intersecciones de los muros, o bien copiándola con el comando Copy. Se selecciona el comando Copy de la pestaña de Home, del apartado de Modify, y se da clic en el comando Copy con el botón izquierdo del ratón. La secuencia del comando solicita seleccionar objetos. Select Objects. Para seleccionar los objetos que se van a copiar, ver capítulo 12. Se posiciona el cursor en la línea y con un clic del botón izquierdo del ratón se selecciona, quedando punteada para distinguirse de los objetos no seleccionados. El comando entra a una secuencia infinita, la cual se termina con un Enter del teclado. La secuencia del comando solicita especificar el punto base de la copia, Specify Base Point, que en este caso es cualquiera de los extremos de la línea que representa el pretil, y con un clic del botón izquierdo del ratón se selecciona, asegurándose de que la función OSNAP esté activada. La secuencia del comando solicita especificar el segundo punto de la copia, Specify Second Point, el cual es la posición en donde se requiere la copia. Esta se especifica con un clic del botón izquierdo del ratón, observando que la función OSNAP esté activada. Se entra a una secuencia infinita que para terminarla se da Enter con la tecla.
Una vez definidas las líneas de pretiles, se hacen copias paralelas hacia adentro a 5 centímetros para representar los canceles. Con el comando copias paralelas offset, se define una distancia de 5 centímetros y se selecciona uno de los pretiles, Select Object to Offset. Se define el punto hacia adentro. Se toma la otra línea de pretil y se hace la copia hacia adentro. Enter para terminar la secuencia infinita del comando. Como son copias idénticas, hay que cambiarlas de capa, seleccionando las líneas y una vez seleccionadas, en la ventana de capas, se selecciona la capa que fue definida para los canceles y se deseleccionan con la tecla Escape del teclado. Este es el procedimiento para dibujar ventanas en el programa de AutoCAD. Es importante decir en este punto que para facilitar el manejo del programa es conveniente leer las instrucciones de la secuencia del comando en la línea de comandos.